que han hecho con su esposa hacia su familia va a ser recompensado grandemente por el Señor. Así que agradecemos al Señor. Quiero compartir un salmo, una parte de un salmo para aquellos hermanos nuestros que hoy están de cumpleaños y se le ha mencionado. Y es un salmo muy conocido, en el 92, dice 92:12, Salmo 92:12 dice: el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Y qué bueno es para los hermanos, en este caso el hermano Darío, la hermana Cecilia, que se está cumpliendo en ello esto, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, sirviendo al Señor. Lo mejor que podemos hacer durante el Señor nos da vida en este tiempo es dedicar nuestra vida, nuestro talento, nuestros dones, nuestros recursos en servir al Señor, porque es lo único que trascenderá esta vida. Todo lo otro va a quedar acá. Tu título, tu auto, tu casa, tu medalla de honor, eso va a quedar acá el día que dejemos. Y en el tribunal de Cristo se verá reflejado lo que hemos hecho en este tiempo, sirviendo al Señor. Por eso el apóstol Pablo instruye o alienta, anima a los hermanos en Corinto. Así que, hermanos míos, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Agradecemos al Señor por la vida de ambos, el hermano Darío con su esposa, porque es una familia que está integrada a la congregación, sirviendo activamente, como también lo hace Cecilia y Fernando. ¿Ustedes le sintieron a Fernando que estaba afónico? Ese es porque él le hizo varias serenatas a Cecilia. Imagínense, serenata en la madrugada, hace frío, cantando en el balcón. Le afectó la garganta, pero todo sea por el romanticismo que tiene que seguir creciendo. Muy bien, queridos hermanos, ahora vamos a continuar, ahora sí, con el estudio. Estamos en 1 Corintios, hoy empezamos en el capítulo 2 de 1 Corintios. Hicimos un resumen el domingo pasado, por lo tanto hoy no vamos a hacer un resumen nuevamente. Pero sí, para introducirnos un poco en el tema, la Biblia en su principio, también está de visita el hermano Yacerijo, también está Francisca, la mamá de Fernando, y está Mariano, el papá de Cecilia, bienvenido también a estar con nosotros. Les digo que si es la primera vez, Francisca me dijo que es la primera vez, digo que no sea la última. Así que dependerá de nosotros la decisión que le demos y cómo la atendamos, que ellos volverán a... Por ejemplo, se cumple que le atendemos bien, porque Darío esporádicamente nos visita, así que le atendemos bien. 1 Corintios, el escritor es Pablo, dirige una carta a una iglesia del cual fue el instrumento para que se estableciera ese testimonio local, allí en la zona de la calle, Corinto particularmente. Y él escribe esta carta por dos motivos. Uno es por un informe que le llegó de parte de una familia, la familia de Cloé, dice la palabra de Dios, que le informó de una situación desagradable que se expresaba en medio de esa congregación en divisiones y contiendas, partidismo detrás de hombres piadosos, hombres instrumentos de Dios, que jamás ellos fomentaron en sí mismos el caudillismo, sino fue la cuestión de inmadurez de esa iglesia, porque Pablo le dice en el capítulo 3, que vamos a llegar ahí, que eso era el resultado de que eran niños y que no habían madurado. Por lo tanto, uno decía que era de Pablo, otro de Apolos, otro de Cefas y otro de Cristo. Eso había causado una división
de opinión en medio de ellos, y además, otro término es contienda, si había un nivel de confrontación entre grupos al punto de que era ya más que divergencia en la opinión, sino al punto de enemistad. Pablo corrige ese error y llama a todos a la unidad en Cristo, porque allí somos todos unidos, y los hombres, cualquiera sea, por más notable que sea, jamás ha de ser tenido como a quien seguimos. No. Debemos reconocer, sí, que Dios ha provisto a la iglesia dones y hombres muy capacitados, que han enriquecido mucho a la iglesia y siguen en este presente, hermanos, siendo instrumento para él. Pero a los presentes la Biblia dice que debemos obedecerlo, amarlo y estimarlo. Y a los ausentes, a los que ya no están, hermanos que ya partieron a la gloria, nosotros debemos imitar su fe, considerar el resultado de su obra y imitar su fidelidad. Esa es la actitud que debemos tener hacia nuestros hermanos que nos presidieron y nos están presidiendo en este tiempo. Capítulo 1 terminamos diciendo lo que la palabra del Señor dice, haciendo un énfasis Pablo sobre la salvación, que a quién llamó Dios, a quién escogió Dios. Nos llamó a los más ilustrados de este mundo, a los más notables, a los que pertenecían a una nobleza, sino a lo vil, a lo menospreciado del mundo escogió Dios. Llamó Dios, escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos. Por lo tanto, ningún salvado ha de gloriarse en hombres, ni en personas, ni menos en sí mismo, porque toda la salvación es obra y gracia de Dios. Por eso el que se gloríe, Pablo, ahí el último versículo del capítulo 1 hace alusión a un versículo de Jeremías, y el contexto en el cual expresa Jeremías es un pueblo que estaba alejado de Dios y estaba confiando en hombres. Pablo cita ese versículo diciendo: el que se tiene que gloriar, o gloriémonos en el Señor. Capítulo 2, Pablo va a seguir haciendo el énfasis sobre la importancia de que el evangelio que se predique tiene que estar basado en la persona y obra del Señor Jesucristo. La Biblia no fue escrita en su original así como tenemos nosotros, en capítulo y en versículo. Eso vino del año 1500 en adelante, que los traductores, los editores, para mayor orden y para que nosotros podamos encontrar más fácil, se dividió de esta manera. La carta de Pablo fue escrita de corrido. Por eso la palabra así que es una frase de conexión que conecta lo que estaba diciendo con lo que va a decir ahora, lo que se llama frase de conexión. Y dice lo siguiente: así que, hermanos míos, cuando fui a vosotros, él en la primera parte está haciendo énfasis o recordando a ese tiempo en el cual él llegó a Corinto, que en este momento que está escribiendo la carta ya había pasado 3 años y medio, quizás 4 años. Les recuerda cuando él fue allá. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Capítulo 18 del libro de los Hechos nos relata ese tiempo cuando él fue allá. Una ciudad tremendamente pagana, idolátrica, inmoral, en lo más profundo del pecado estaba sumida esa sociedad. Era un puerto, y como todo puerto donde convergen diferentes embarcaciones de diferentes partes de esa zona del mundo, siempre es sinónimo de lo malo. Tanto es así que cuando se quería calificar a una persona que vivía una vida muy desordenada, se decía corintiar. Es como decir lo peor. Pablo llega a ese lugar llevando el mensaje de salvación
Y él dice, cuando fui a vosotros, hermanos, para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Él, en el capítulo 1, ya había hecho mención en cuanto al mensaje que había llevado a ese lugar. Y menciona en el capítulo 1, cuando dice lo siguiente, capítulo 1, versículo ahí, ya vamos a encontrar, pero Pablo dice que fue a ellos llevando el mensaje de Cristo. Ahora dice el mensaje de Dios. Centralmente hay que tener en cuenta que el verdadero mensaje que debemos transmitir a los hombres no son pensamientos humanos, no son dogmas de cualquier denominación que quisiéramos pensar, sino que el mensaje central que se debe anunciar a los perdidos es el testimonio de Dios. Testimonio de lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice en primer lugar en cuanto al hombre que por obra de Satanás cayó en pecado y se alejó de Dios? ¿Qué dice Dios? Y aquí hay un punto muy crucial a tener en cuenta para evaluar cuando escuchamos el mensaje de alguien y también cuando debemos anunciar el mensaje de parte de Dios. ¿Qué vamos a decir? ¿Vamos a usar definiciones filosóficas, frases bien armadas, frases motivadoras, concepto de algún filósofo que tenía siempre en su pensamiento, los griegos particularmente, buscar el sentido de la vida? ¿O vamos a decir lo que Dios dice? Estamos viviendo un tiempo llamado posmoderno, donde el humanismo, es decir, el hombre como centro del mundo, está muy fuerte, como nunca. El hombre en este tiempo llamado, como dije recién, posmoderno, no quiere saber nada de Dios. Dios no existe. Y si existe, no nos interesa. Hace 2 años aproximadamente, en Inglaterra, una empresa muy grande de autobuses escribió en sus medios de transporte una frase: Dios ha muerto. Qué afrenta, ¿no? Dios ha muerto. Y nada menos que en Inglaterra, cuna y donde fue pionero el Evangelio a estas regiones del mundo y también a África, particularmente a África y a esta región del mundo. En ese lugar donde sus primeros líderes reconocidos eran cristianos. Pero sin embargo el hombre, en una total afrenta hacia Dios, se atreve a publicitar: Dios ha muerto. Quizás ustedes habrán visto una película que tiene ese título, pero dice Dios no ha muerto, ¿no? ¿Habrán visto? Cuando ese joven en la facultad se confronta a un profesor ateo, humanista, demostrándole que Dios no ha muerto. El hombre no le interesa lo que Dios, el hombre sin Cristo no le interesa lo que dice Dios. Por eso dice Pablo también en Romano, que no le tiene en cuenta su noticia, ¿sí? En su diario, en su cotidiano vivir, en su día a día, el hombre no le tiene en cuenta a Dios. Aunque a veces escuchamos mucha gente hablando y diciendo: gracias a Dios, si Dios quiere, pero ese nada más que un cliché, una frase que el hombre tiene, pero se está cumpliendo en ello lo que dijo el Señor en su época a los judíos de su tiempo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón
está lejos de mí. El hombre habla de Dios, pero no le quiere a Dios a tener en cuenta. Además, la Biblia dice claramente que el hombre se apartó de Dios, se enfrentó a Dios y cada uno se apartó por su camino. Por eso es esencial que cuando predicamos el mensaje, digamos lo que dice Pablo: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Pablo llegó a esa región del mundo y, como dije, que lo que caracterizaba era el pecado, la opulencia también, porque ser puerto eran ricos, eran idólatras, tremendamente sumidos en el pecado. Pablo se propuso ir a ese lugar para llevarle el testimonio de Dios, decir lo que Dios dice. Y esta es una interpelación para cada uno de nosotros, tanto lo que enseñamos y cuando hablamos con el común de la gente es decir lo que Dios realmente dice. Generalmente una conversación personal sobre todas las cosas deriva en problemas, o la persona está hablando de su problema, ¿no? Problema de enfermedad, problema económico, problema de familia, problema de relacionamiento. Y cuando escuchamos eso somos tentados a hablarle a la persona con mucha educación, decirle, tu problema es que no tenés a Dios en tu vida. Pero esa es una verdad media. Porque nosotros estamos tratando con los síntomas de su problema, estamos escuchando, pero para solucionar su problema no es que él tenga en cuenta a Dios. Lo que él tiene que saber es que lo que está padeciendo es resultado de un problema que se llama pecado. Su condición de hombre pecador le separó de Dios. Y que ese pecado de haberse alejado de Dios, ignorar a Dios, ha resultado en las situaciones que puede estar viviendo. Por ejemplo, decimos, bueno, la gente nos pide a veces que oremos por ella, ¿no? Ayer justamente Lidia hablando, sí comentábamos de diferentes personas que me conocen, que no son del Señor, pero cuando tiene un problema, tengo particularmente un vecino que recurre frecuentemente a mí a pedir que ore por él. Que ore por él. Claro, yo tengo que orar que él sea salvo y que el Señor me dé la gracia de hablarle de salvación. Pablo no fue a Corintio llevando el mensaje de Dios y diciéndole a los corintios, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios va a prosperar tu negocio. Dios va a solucionar tu problema de relacionamiento con tu amigo, con tu vecino y aún en el círculo más íntimo que puede ser la propia esposa. No fue con ese mensaje. No. Además, si él pudiera hablar en ese momento de esas cosas, lo único que haría es parcializar el verdadero mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje o el testimonio de Dios? El hombre debe saber que ha pecado, se ha alejado de Dios y esa condición de pecador le está llevando definitivamente a la condenación eterna del infierno. Ese es el mensaje. Y llamarle arrepentimiento. Vemos que siempre Dios llamó al arrepentimiento. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con la venida del Señor Jesucristo, se enfatizó mucho más esta necesidad o esta demanda de Dios hacia los hombres. Juan el Bautista, que fue el precursor, el que allanó el camino a la venida del Señor Jesucristo, empezó diciendo a la sociedad de ese tiempo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor empezó su ministerio diciendo, arrepentíos. El mensaje final dado por el Señor a sus discípulos es que fueran por todo el mundo anunciando el evangelio del arrepentimiento.
Pedro, en el día de Pentecostés, cuando aquellos hombres se sintieron confrontados y responsables de la muerte del Señor Jesucristo, pues fueron los que instigaron a la muerte del Señor Jesucristo. Hicieron la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro replica: arrepentíos. Siempre hay un llamado al arrepentimiento. Claro que para alguien pueda arrepentirse de algo, hay que hacerle ver su condición y su culpabilidad. Supongamos que yo, después de unos cuantos tiempos, que hace un par de años nos vemos con Darío, le digo a Darío de una: sí, Darío, tenés que arrepentirte. Y él me dice: ¿pero qué? Y no tenés que arrepentirte, ¿no? Yo tengo que decir la razón por la cual tiene que arrepentirse. ¿Y cuál es la razón por la cual el hombre debe arrepentirse? Es que es un pecador, que ha ofendido la ley de Dios y es culpable delante de Dios. Y la palabra arrepentimiento viene de un original que se llama homologeo y significa decir lo mismo, decir: Dios dice que Tito es pecador y yo digo amén, es verdad, yo hago eso. Me reconozco pecador. Y también convertidos, es decir, un cambio. Y ese es puntualmente o esencialmente que el mensaje de Dios hacia los hombres. Es verdad que hay otras cuestiones que Dios hace a favor del mundo, sí. El mundo en general está disfrutando de lo que se llama una gracia común, que es para todos los hombres. La Biblia dice que Dios envía su lluvia sobre justos y pecadores. Es decir, una gracia común que es para todos. Pero el mensaje para salvación al cual se está refiriendo Pablo es que el hombre es pecador. Y acá, en la segunda parte, él dice: no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Si bien es cierto, cada persona y cada hombre que expone la palabra del Señor tiene su propio estilo en hacerlo, porque tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestra formación. Pero lo que Pablo dice: excelencia de palabra o de sabiduría. Pablo no eligió palabras que endulzaran los oídos de sus oyentes. Si bien es cierto, Pablo sabía muy bien expresarse de acuerdo a la audiencia que tenía. Justamente antes de llegar a Corintios, capítulo 17 del libro de los Hechos, nos relata que Pablo, yéndose a Corinto, pasó por Atenas, donde estaba esperando a Timoteo y a Silas, y antes que ellos llegaran, él anduvo por la ciudad recorriendo y vio toda esa ciudad sumida en la idolatría, que tenía santuario por todo lado, tanto así que habían edificado un altar al Dios no conocido. Es decir, que si se le escapó algún ídolo, ellos hicieron uno ahí que abarcara a todos. Pablo dice que ardía su corazón al ver esa ciudad sumida en la idolatría, en Atenas, capital de Grecia, una de los filósofos. Y los filósofos que se reunían en el Areópago, cuando le oyeron a Pablo, le invitaron a que fuera a hablar al Areópago. Claro, él determinó bien la audiencia que tenía enfrente. Tanto es así que si leemos detenidamente capítulo 17 del libro de los Hechos, vamos a ver que él aplica un conocimiento vasto que él tenía de la filosofía y la cultura griega, tanto así que le menciona a un poeta de ellos que era 500 años antes que el Señor Jesucristo. Y utiliza ese pensamiento de ese poeta que es Arato, diciéndole que eso que dice ese poeta se refiere al Dios al cual ellos no conocían y por el cual habían hecho esa ermita ahí. Pero ¿cómo termina el discurso de Pablo ahí en Atenas?
diciéndole, bueno, todos los caminos conducen a Dios, ustedes están por este, nosotros vamos por otro, pero en definitiva vamos a congregarnos todos un día con el mismo Dios. Paréntesis. Estos días, en la Argentina, se inauguró un lugar se llama Puerta del Cielo, un lugar de reunión de evangélicos. Se cree que es el auditorio más grande de la Argentina, para 18.000 personas. Una estructura impresionante. En Chaco, donde fue el presidente de la Argentina, a ese lugar, a esa inauguración, le dieron lugar que hable. ¿Cómo olvidaron el mensaje dicho del Señor, que no se levantará los impíos en la congregación de los justos, ¿no? Pero bueno, errores. Pero escuchaba una entrevista al pastor de ese movimiento, a uno de sus pastores, y le preguntaba al periodista, dígame, ¿cuál es la diferencia que existe entre el movimiento evangélico y la Iglesia Católica? Yo dije, esta es la oportunidad de predicarle, tenía la televisión, medio nacional, decir la verdad. Empezó diciendo, la verdad que no hay tanta diferencia, porque todos tenemos la misma Biblia, como los judíos tienen la Torá, y todos adoramos al mismo Dios. La diferencia que nosotros estimamos es que nosotros los evangélicos tenemos más cercanía con el común de la gente. Es decir, somos más humanitarios, ¿no? Nos acercamos más a la gente, somos más... Excelencia de palabras. Es decir, un discurso tan alejado. La diferencia, querido hermano, es abismal, porque la diferencia está en quién consideramos o por quién somos salvos. Sabemos que el catolicismo reconoce hasta un punto quién es el Señor Jesucristo. Dice que Él es Dios nacido de la Virgen María. El famoso declaración de ello, creo en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, en su Hijo Jesucristo, nacido de mujer. Pero ahí le sale la cadena. Cuando le incluyen a María. Esa es la diferencia fundamental. Esa es la diferencia fundamental. ¿Qué pasa? Que justamente los predicadores no han olvidado este principio que Pablo está diciendo, por el cual ha de predicar el mensaje. No fui a vosotros con excelencia de palabra o de humana sabiduría. No, el mensaje está dicho por Dios. Y nosotros debemos ser fieles a transmitir el mensaje de Dios. El hombre es un pecador, el hombre va al infierno, el hombre necesita arrepentirse, y el único medio de salvación es el Señor Jesucristo. Qué importante, hermanos, ver al apóstol Pablo, aunque reconociendo la diferencia de audiencia, porque había una clara diferencia entre su auditorio en Corinto que su auditorio en Atenas, pero en definitiva centró definitivamente el mensaje en Jesucristo. Porque en capítulo, vamos ahora al capítulo 17 del libro de los Hechos, donde estuve yo diciendo sintéticamente lo que había pasado allí, versículo 30 del Hecho 17, dice, pero Dios, Hecho 17:30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará, es decir, habrá un juicio al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién se está refiriendo? Al Señor Jesucristo como el juez de vivos y de muertos, que ya está designado por Dios para todos los hombres.
Es decir, la excelencia de las palabras humanas, lamentablemente, con frases adornadas o con frases bien hechas, quita el foco del cual el hombre necesita saber que necesita un Salvador, y ese Salvador Jesucristo. Versículo 2. Porque no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. A Jesucristo, su persona, y a este crucificado, su obra. El mensaje de salvación tiene que estar centrado en Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Quién es verdaderamente Él? Recordemos aquella situación cuando el Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, le pregunta a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le pregunta. ¿Sí? El Señor está haciendo una encuesta en medio de sus círculos. A ver, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y dice, uno dice que eres Jeremías, otro que eres Elías, o algunos Juan el Bautista, o uno de los profetas. Fíjense que esa sociedad estaba viendo en vivo y en directo al Dios hecho hombre, al Mesías prometido de todos los siglos, y que estaba cumpliéndose en él la más de 300 profecías dichas en el Antiguo Testamento de él. Pero sin embargo, ellos veían al Señor y tenían un pensamiento místico. ¿Qué esto es místico? Místico es algo escondido, ¿no? Porque si el Señor era Jeremías, resucitó Jeremías. Si era Elías volvió a la tierra, que nos pasó con la muerte. Si era Juan el Bautista, también resucitó, porque Juan el Bautista ya había sido decapitado para ese tiempo. Y aquí, en ese relato, nos muestra justamente lo que está pasando en medio de nuestra sociedad. Hoy, la sociedad, más en estas regiones del planeta occidental, el Señor Jesucristo es bien conocido. Jesús es bien conocido como el personaje histórico. Nadie puede negar que el Señor Jesús escribió. Aún los ateos que niegan que Dios existe, tienen que escribir en sus relatos de la historia, donde se fija la fecha antes de Cristo y después de Cristo. Así se reconoce la historia. Es decir, que es bien reconocido, ¿no? Nadie dice antes de Mahoma o después de Mahoma. Antes de Sócrates o después de Sócrates. No es un punto de referencia. Es antes de Cristo y después de Cristo. Así se escribe la historia. Es decir, que históricamente el Señor Jesús, es reconocido su existencia. Pero tiene pensamientos místicos la gente de quién es el Señor. No quién es realmente el Señor Jesús. Tiene pensamientos errados de quién es verdaderamente el Señor Jesucristo. Y le atribuyen por consecuencia acciones o cosas que Él puede realizar que no es de Él. Hoy vemos en muchos autos, Jesús va conmigo, por ejemplo, ¿no? Bueno, por su hijo se llama Jesús. Bueno, sabemos que no se está refiriendo a eso. Jesús es mi amigo. Jesús es mi guía. Es un terrible pecador, es un terrible ateo a lo mejor, pero Jesús es mi guía. Jesús me acompaña. Una broma con respecto a esto: veníamos un día viajando en Entre Ríos, tenía un promedio normal de 110 kilómetros por hora más o menos, y me pasó otra camioneta, no se espera que yo estaba parado, y detrás decía: Jesús va conmigo.
Y le digo a Jeremías, Jesús debe ir bastante asustado con esa velocidad. ¿No? A esa velocidad Jesús se habrá bajado hace rato, ¿no? No es tan inconsciente el verdadero Señor para ir acompañando a un suicida en esa velocidad. Ahora el hombre tiene esos pensamientos místicos, ¿no? Tiene eso. Es decir, algo que no es, algo lo que no es Él, ni algo que hace Él. La gente cree inclusive que hablar de Jesús es como un amuleto que te va a salvar de cosas. Y lamentablemente, hermano, inclusive en medio de los evangélicos se plantean estas ideas extrañas. ¿No han escuchado decir, yo salgo a la calle confiado porque voy cubierto por la sangre de Jesús y no me va a pasar nada, ningún accidente, porque hay una verdad bíblica en eso? La sangre de Jesús no es como un amuleto que te va a salvar de un accidente. La sangre de Jesús es el precio pagado para tu salvación. Puedes decir, voy seguro al cielo porque Jesús derramó su sangre. Sí, eso es bíblico, eso es verdad. Pero que voy a salir por la calle y nada me va a pasar. Entonces, además si eres imprudente, algo te va a pasar. Si andas imprudentemente. Pero el Señor hace una pregunta en ese momento y le dice a los discípulos, ahora ustedes dicen, que los hombres dicen, ahora ustedes quién dice que yo soy. Y ahí viene la respuesta de Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros hemos creído y conocido, después agrega en otro relato. Claro, ese conocimiento verdadero llegó a Pedro y lo dice el Señor por obra y gracia de Dios a través de la obra del Espíritu Santo, porque no te reveló carne ni sangre que está en los cielos. Ahora los hombres no podrán conocer a Jesucristo y el valor y la eficacia de su obra si nosotros no predicamos a Jesucristo. A Jesucristo. No hay otro mejor mensaje. El hombre pecador necesita saber urgentemente de su condición de pecador y que Dios está llamando al arrepentimiento y que ya ha provisto el medio en la persona y obra del Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo, y a este crucificado. Con ese mensaje Pablo fue a esa sociedad allí tremendamente sumida en pecado. Fíjese lo que le dice más adelante en el capítulo 15 de 1 de Corintios. 1 Corintios 15. Capítulo 15, versículo 1 dice, y además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Pablo está haciendo otra vez mención a lo que había pasado casi 4 años atrás. El cual habéis recibido, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, es decir, conforme a lo profetizado miles de años antes. Cuando fui a vosotros, leímos en el capítulo 2, no fui con palabra de humana sabiduría, sino anunciando a Jesucristo y a este crucificado. Y aquí en el capítulo 15, Pablo le vuelve a reiterar esto, que el mensaje es que Cristo murió por nuestros pecados. Esa era la esencia del mensaje que transmitía Pablo. Y es el mensaje esencialmente, queridos hermanos, que tenemos que transmitir, tanto cuando hablamos en esta manera pública o en otro lugar, y tanto es también cuando hablamos en forma individual con nuestra
con nuestros semejantes. Hermanos, no nos avergoncemos de hablar de Jesucristo. Aunque el mundo tenga sus pensamientos místicos de quién es el Señor, nosotros debemos declarar, conforme a la Escritura, de quién es realmente el Señor Jesús. No solo la condición del hombre, su destino final, sino hablarle del remedio eficaz. El único remedio que tiene el hombre para ser salvo, y es arrepentirse y creer en la persona del Señor Jesucristo, que Él es el Dios hecho hombre, el Dios que se hizo hombre y vino a morir, como dice Pablo en 1 Corintios, murió por nuestros pecados, por el pecado de todos los hombres. Si el hombre no entiende eso y no reconoce eso, no hay posibilidad de salvación. Por eso debemos tener cuidado cuando hablamos y no buscar excelencia de palabras, de humana sabiduría, sino hablar el mensaje genuino expresado en la palabra del Señor. Ahora en el versículo 3, Pablo va a hablar de cómo se encontraba él cuando fue a ese lugar. Y dice la primera parte, y estuve entre vosotros con debilidad. Ahora esto no es flaqueza, esto no es debilidad en el sentido que podemos pensar un hombre sin convicciones, un hombre dubitativo, no. El término aquí debilidad habla más bien de una condición de reconocer que él no era excelente. La eficacia del mensaje no era por lo que él era capaz de expresar, por su capacidad dialéctica, por su capacidad de expresar, que es claro, como dijimos, que él estando en Atenas demostró, harto sabido es que él era un hombre capaz. Y en Atenas estuvo hablando en medio de filósofos. Sino el término debilidad aquí es con humildad. Estuve reconociendo mi incapacidad. Él en otro contexto dice que nosotros, refiriéndose a los que anunciamos el Evangelio, somos un vaso de barro llevando un mensaje de gloria. Hay del predicador, hay del hombre que confía cuando transmite el mensaje en su capacidad personal. Y también ahí a veces es que nos frustramos, ¿no? Claro que todos nosotros quisiéramos tener siempre el argumento necesario, el versículo adecuado para dar respuesta a las inquietudes, inclusive a la confrontación que se podía dar hablando con una persona de Dios, de su preexistencia, de Dios eterno, de Dios creador y de su Hijo como Salvador. Pero debemos, hermanos, en primer lugar entender que aquí hay, o en cada uno de nosotros, hay debilidad, hay imperfección. Y estuve entre vosotros con debilidad. Es decir, sin orgullo, sino humildemente anunciando el mensaje de salvación. Y después dice, y mucho temor, y además mucho temblor. Recordemos la situación en la cual él estuvo en Corinto. La Biblia nos dice que él estuvo allí por un tiempo, en unos lugares donde más permaneció, después de Éfeso, donde estuvo 3 años. Ahí estuvo 1 año, 18 meses, 1 año y medio estuvo ahí. Esta expresión que él dice humildad, habla de responsabilidad también. Y temor y temblor no se refiere a miedo en cuanto a lo que le podía suceder en ese lugar anunciando el Evangelio.
no se refería a eso, porque él verdaderamente, estando en ese lugar, recibió nada más ni nada menos que la visita del mismo Señor glorificado. Vamos a leer lo que dice el capítulo 17 del libro de los Hechos. Paréntesis, cada vez que nos referimos a Corinto, para tener una referencia histórica de la relación de Pablo con Corinto, debemos recurrir al capítulo 17 del Evangelio de los Hechos, porque ahí, capítulo 18, porque allí se relata ese tiempo en que él estuvo ahí. Dice en el versículo 9 del capítulo 18 del libro de los Hechos: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué extraordinario esto, ¿no? Pablo, en su experiencia de conversión, habla de diferentes encuentros con el Señor, ¿no? Primero camino a Damasco, en su conversión. Se encontró, el Señor se reveló personalmente y habló con él. Después, durante su vida, también él tuvo esta experiencia del apoyo personal de parte del Señor a su ministerio. Tenemos el hecho del naufragio, camino a Roma, también, donde él dice que el ángel del Señor estuvo anoche conmigo y me dijo que nadie va a perecer de esta embarcación. Eso, hermano, nos habla verdaderamente de una íntima comunión del apóstol Pablo con el Señor resucitado, glorificado, que estaba apoyando a su siervo. Por tanto, este término de temor y temblor no se refería a un miedo en cuanto a su cuestión personal, que él podía ser maltratado, como ya había padecido en capítulos anteriores. Y de verdad que Pablo no era un temerario, pero no tenía temor a estas cuestiones. Él estaba dispuesto a entregar su propia vida con tal de llevar el mensaje del Evangelio. El temor y temblor tiene que ver con la responsabilidad y la trascendencia del mensaje que él iba a anunciar. Hermanos, estamos hablando de parte de Dios. El mensaje es, como leímos en el primer versículo, el testimonio de Dios. Estamos transmitiendo el testimonio de Dios. Por lo tanto, debe haber temor y reverencia cuando hacemos esas cosas. Porque además la trascendencia en el resultado del mensaje. El mensaje de salvación se predica para salvación para el que cree y para condenación para el que no cree. Digo, el mensaje tiene esas dos puntas. El que cree es salvo, dice Juan 3:16. Y Juan 3:36 dice, el que no cree ya ha sido condenado. Ahí están las dos puntas. Entonces, el temor al cual se refiere y temblor es ese temor de reverente, de saber que estamos hablando de parte de Dios. Hace un par de años, hablando con el querido hermano Jaime Burne, algunos le conocen, aquí, él cuando suele venir a Posada para mi casa, y uno le mira a él hablando en público, ¿no? Y dice, este hermano le sobra suficiencia para hablar. Y él debe estar sin ningún tipo de temor y temblor en estas cosas, porque maneja la Biblia, maneja el conocimiento, tiene la experiencia de los años vividos, de hablar en auditorios y auditorios, ya no teme pararse. Pero recuerdo puntualmente, un día terminó la conferencia
termina domingo a la noche. De paso ya le extiendo la fecha, 20, 21 y 22 de septiembre, 20 años en la congregación de Martín Fierro. Si el Señor permite, va a estar ahí presente con nosotros. Y volvimos a casa y llegó él y se sacó su saco, se sacó su corbata y me dice, ¿me puedo poner en bermuda? Esa particularidad de un hombre muy, muy respetuoso, ¿no? Sí, claro, Jaime. Y se sacó y vino caminando al living descalzo. Hace un par de horas le habíamos visto de traje ahí, exponiendo con vehemencia y con severidad la palabra. Y dice, pasó el compromiso. Y nos pusimos a hablar sobre esa frase del dijo, Tito, es una presión, es un gran compromiso hablar de parte del Señor. Y ningún siervo que pierda este temor y temor reverencial, o si lo pierde, no debe ser, porque estamos hablando de parte de Dios. Estamos anunciando un mensaje que transforma vida, cambia destinos eternos. Por lo tanto, tenemos que hacerle mención a esto. Estuve, parafraseó, pero cambió, dijo, estuvo Martín Fierro con temor y temblor. Me sorprendió. Porque uno lo ve y dice, no es así, pero ese es el verdadero ser de Dios. El temor y temor tiene que ver, como dije, la responsabilidad con que afrontamos o con que se afronta el ministerio de hablar de parte del Señor. La suficiencia humana es verdaderamente un peligro para el predicador y más aún puede ser un peligro para el mismo oyente que, siendo persuadido por palabra de humana sabiduría, no sea llevado realmente al punto de entender su condición de pecador y arrepentirse. Hay mucha gente que está recibiendo aparentemente el mensaje de salvación. Han sido persuadidos por palabras y de siervos que no han aplicado la regla del temor y el temblor en predicar su mensaje y han diluido el mensaje de salvación, que nada más que se está consiguiendo adeptos, pero no convertidos, no nuevos, nacidos por la obra del Espíritu Santo. Hace un par de años acá en la Argentina hay un ministerio muy grande de evangelismo que partía en ese momento del Instituto Palabra de Vida y hizo una campaña gigantesca en una ciudad de la Argentina. Y cuando terminó esas campañas evangelísticas, ellos tenían registrado que más de 400 personas habían hecho una decisión por Cristo. Cuidado con eso. Habían hecho una decisión por Cristo. Y como fue apoyado por varias congregaciones de la zona, tomaron la dirección de estas personas y repartieron estas direcciones para que los de la congregación local que apoyaron ese ministerio fueran después a hacer el seguimiento de estas personas. Y un hermano que estuvo en eso me dijo, sentí una verdadera decepción después cuando iba y tocaba timbre y me conectaba con esa persona. En un altísimo porcentaje no sabían lo que realmente habían hecho. Muchos decían, bueno, mi amigo que me llevó me dijo, pasá adelante y hacé la oración. Y otro me decía, esta es tu oportunidad, si no hace ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Y de ese número, me decía este hermano, lamentablemente, que a él le tocó algo más de 60, puedo decir que después de 2 años de esa campaña, no podemos reconocer a ninguno que verdaderamente ha sido salvo.
¿Sabe qué? Esos grandes movimientos de ese estilo evangelístico se apunta a la emoción del hombre y no a su conciencia, porque se le ofrece un Cristo místico que puede solucionar tu problema, que tiene un plan maravilloso para vos, que tiene esto que vos, pero no se le expresa la verdadera demanda de parte de Dios, que se arrepientan de sus pecados. Lamentablemente, eso es así. Pablo tenía temor y reverencia a eso. No quería engañar a su audiencia. No fue con palabra humana sabiduría para convencerle por argumentos filosóficos y presentarle a un Cristo místico. Él presentaba al Cristo crucificado, al Dios hecho hombre que murió en la cruz, como dice en el capítulo 15, que murió por nuestro pecado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación, con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ni palabras persuasivas, ni filosofías humanas, sino con demostración del Espíritu, es decir, dejando que el Espíritu obre y poder en el obrar de la palabra con el agente fundamental que es el Espíritu Santo, que es realmente lo que convence a los hombres de su condición de pecador. Él es el que transforma la vida. En el capítulo, en 2 Corintios 12, Pablo dice, cuando defiende su apostolado, que él hizo milagros cuando estuvo en medio de ellos. No sabemos cuál, pero él dice que en medio de ellos hizo algún milagro como apóstol. Pero el poder o la demostración del Espíritu y de poder se vio reflejado en la verdadera transformación que vivieron esos hombres pecadores, después hechos hijos de Dios y hermanos en Cristo. Y Pablo, en el capítulo 6, vamos a leer ahora de 1 Corintios, dice la evidencia del poder. Versículo 9 del capítulo 6 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, no van a entrar al cielo. Ahora le dice: y estos erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está la demostración del poder. Vida transformadas. Un cambio radical. Un giro de 180 grados en esas personas. Ese es el poder del Evangelio, el cual también Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y ese poder de Dios no tiene que ver con mi capacidad de hablar, con mi elocuencia o argumentación que pueda hacer, sino tiene que ver con el mensaje central de la persona y obra del Señor Jesucristo, el que transforma verdaderamente vida. Con la argumentación humana podemos conseguir adeptos. Ya vemos a nuestros políticos que hablan y miles le siguen. Y también estamos viendo en este momento el movimiento religioso llamado evangélico, que engañando, nosotros nos damos cuenta por la palabra, que engañan a cientos, a miles que les sigan. Yo doy la pregunta: ¿la gente le gusta que le engañen y además le sacan plata?
No solo que le están llevando al infierno, sino le están cobrando para llevarle al infierno. ¿Quién quiere pagar para ir al infierno? La gente está pagando para ir al infierno. Bueno, yo creo que esas personas van a estar en la lista que el Señor dijo en aquel día. Muchos me dirán, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. El Señor le dice, apartado de mí, oradores de maldad. Nunca les conocí a usted. Pero cuando dejamos de lado el hombre, cuando dejamos de lado la humana sabiduría, la filosofía y la argumentación humana y damos cabida a la palabra del Señor, usando correctamente la palabra del Señor y enfocando el mensaje en Cristo y a este crucificado por nuestros pecados, obra el poder del Espíritu que está demostrado, y Pablo aquí reconoce justamente que ese poder había transformado vidas de personas, porque dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es el único que verdaderamente hace la obra de convencer al hombre de su condición de pecador, de llevarle al arrepentimiento, de darle la fe, porque eso también es de Dios, y produce el nuevo nacimiento. Porque digo yo, si yo convenzo a los hombres y logro esto, siempre habrá alguien más capaz o con más dialéctica que yo y que le convencerá de otra cosa y le llevará atrás de ella. ¿Por qué vemos a muchas personas divagando de lugar y lugar y lugar y lugar buscando cosas? Porque van detrás de humana filosofía, de palabras huecas, la mal llamada ciencia, de grandes oradores, falsos mayoritariamente de ellos, arrastrando a las almas a la condenación del infierno. Síntesis para estos 5 versículos del capítulo 2. Pablo se propuso ir a ese lugar y su único propósito era anunciarles el testimonio de Dios, es decir, lo que Dios dice de los hombres. En ese propósito no tuvo como objetivo usar de excelencia de palabra o de sabiduría, aunque él podía hacerlo porque era un hombre muy capaz, muy capacitado, sino que su mensaje tenía que ver con lo que se propuso en su corazón, únicamente Jesucristo, la persona de Cristo, y su obra en la cruz a favor del pecador. Pablo estuvo con debilidad, con humildad y mucho temor y temblor. Esto tiene que ver con entender que somos únicamente un vaso de barro llevando un mensaje de gloria, por lo tanto siempre tenemos que estar con humildad. Y temor y temblor tiene que ver con el resultado del mensaje que estamos llevando. El mensaje debe ser fijado en aquel que únicamente tiene el poder de transformar vida. Su palabra, es decir, su predicación y el acto mismo no estaba impregnado de humana sabiduría, sino que con demostración de poder del Espíritu Santo, y se vio reflejado en las almas que Dios salvó ahí. Y la fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El pecador necesita una gran fe para ser salvo. Necesita tener fe en un gran Salvador, Jesucristo, y en el Dios único y verdadero. Eso es lo que necesita el hombre para ser salvo. Querido hermano, nosotros estamos viviendo un tiempo histórico en el mundo entero. Jesús, este nombre, no es rechazado, pero tienen una idea mística de quién es Él. Porque hemos bajado al nivel de los hombres un mensaje
sin el verdadero contenido que cambia vida, que es Jesucristo. Y a este crucificado. Que el Señor nos dé sabiduría, no solamente a los que enseñamos la palabra de esta manera, sino también en nuestras conversaciones personales, a llevarle al hombre a Jesucristo, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Y este es el mensaje de gloria que debemos llevar. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente porque tú nos permites estar en este lugar, nos has concedido este lugar. Gracias por la comodidad de este lugar, gracias por la libertad que tenemos en este país para poder hacerlo. Gracias porque tu palabra está en nuestras manos y tu Espíritu Santo está en nosotros y en medio de nosotros para iluminar nuestro entendimiento. Gracias porque tu palabra nos enseña a través de este instrumento escogido, Pablo, de cómo ha de ser llevado el mensaje a los hombres pecadores, para que verdaderamente la fe del pecador esté fundada en Dios y no en filosofías, en pensamientos humanos. Y aunque se mencione a tu Hijo, muchas veces no es el Cristo el cual se anuncia en tu palabra. Danos sabiduría a todos en las conversaciones personales, cuando estamos hablando con nuestros semejantes, para que con palabras sencillas, con mucha humildad, con temor y reverencia, sabiendo que estamos hablando de parte de ti, y que el resultado de el aceptar o rechazar tiene consecuencia eterna, hablemos de Cristo que murió en la cruz por el pecado de todos los hombres y que su gracia se extiende hasta el día de hoy para salvación. Rogamos también por todos los que estamos aquí, que cada uno de nosotros que estamos aquí podamos tener la certeza y la convicción en nuestro Señor Jesucristo, y no en doctrinas, en denominaciones y en personas, sino únicamente en ti como el único Dios verdadero y en tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Porque eso es lo mejor que el hombre puede tener. Te rogamos ahora de tu cuidado al salir de este lugar. También te rogamos por los ministerios de esta congregación, por los hermanos que están sirviendo en cada uno de ellos, que sean animados, sostenidos por ti. Seguimos rogando por los recursos necesarios para ir acondicionando este lugar, para que podamos seguir reuniéndonos con mayor comunidad. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.